¿Qué tal, amigo? Buenas, un placer inmenso. Yo soy el pastor Luis Miguel de la Cruz y en el día de hoy, como cada día, vamos a presentar nuestro pensamiento y oración del día. Hoy vamos a hablar sobre dejo todo por ti, Jesús. ¿Cómo no dejarlo todo por ti, Jesús? Grande eres, Jehová. Grande eres, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, que vive en cada uno de nosotros. Comento que en el día de hoy te hablaré sobre el versículo de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, que nos dice de esta manera: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuánto no son las personas que son capaces de hacernos creer a nosotros de que Jesús no es la fuente de vida, de que Dios no es el creador? ¿Cuánto nos hacemos un sinnúmero de preguntas o llegan a preguntar que quién creó a Dios y un sinnúmero de otras cosas? Confiar en Dios es tener fe. El Dios Todopoderoso que puso a su único Hijo, Jesucristo, como Rey Salvador en nuestras vidas. Confiar en Jesús es conocer a Jesús, vivir a Jesús, tener toda la fe de que hay un Salvador que fue capaz de dar su propia vida en la tierra por cada uno de nosotros. Invito a que creas en Jesús y que vivas y busques cada día más a Jesús. Vamos a orar en el día de hoy. Amantísimo Padre Dios Todopoderoso, gracias por habernos dado a tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Rey Salvador, por haber venido por mí y por todos nosotros. Danos una oportunidad para así conocer al Dios vivo, quien vivió en la tierra como yo y sufrió incluso peor de lo que yo o lo que vivimos en esta tierra ha pasado. Pero confiamos 100% en que Jesús es nuestra esperanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre del único Hijo, Jesucristo, nuestro Rey Salvador. Y el pueblo de Dios dice amén. Les deseo un feliz día a todos.